Para responder esta pregunta, los invito a pausar el video ahora para que puedan leer estos 3 párrafos. Muy bien, la pregunta, ¿cuál es el propósito fundamental del arte precolombino latinoamericano? Ojo con esto, vamos a empezar por recordar que es muy diferente a que nos digan cuál es el propósito fundamental de un texto, que dependiendo del tipo de texto tiene un propósito, ¿no? O sea, los textos informativos tienen el propósito de informar, los textos argumentativos de defender una postura, los textos explicativos o descriptivos, pues dar a conocer una temática, los textos instructivos, etcétera. Textos literarios, entretener al lector. Listo, esos son los propósitos de los textos, según el tipo de texto. Pero aquí no es el propósito del texto, es el propósito fundamental del arte precolombino latinoamericano. ¿Qué entendemos por arte precolombino latinoamericano? Pues aunque esta no es clase de sociales, sí tenemos que hacer una precisión que tiene que ver con esa área. Y es que cuando hablamos de lo precolombino, estamos hablando de todo lo que existía en América antes de la llegada de Colón. Precolombino es antes de Colón. Podemos abordarla desde lenguaje, obviamente, pues separando esta palabra compuesta, desglosando la palabra. Entonces el prefijo pre es antes de y colombino es todo lo relacionado con Colón. No es como que antes que Colón vino, no, no, no. Solo por Colón. Todo lo que sea relacionado con Colón se llama colombino, ¿listo? Listo, precolombino. Entonces antes de la llegada de Colón. ¿Cuál era el propósito fundamental de ese arte? Que es de lo que nos hablaba el texto y allá nos dicen que hay muchas expresiones, ¿no? Y que tenían una cultura distinta. Y las expresiones son arquitectura, escultura, pintura, orfebrería, artesanía. Estoy leyendo el primer párrafo para que aterricemos. Acabo de leer esto. Esas son las expresiones artísticas en los campos en los que se dieron. Y luego nos dicen qué contenían. Y luego nos dicen, bueno, como para qué las usaban, ¿no? ¿Listo? Conjunto de objetos mágicos religiosos que tienen sentido en relación con todo un espacio donde se ubican. Tiene mucho que ver con lo geográfico, pero no por eso vamos a buscar una respuesta geográfica. Vamos a tener que descartar inmediatamente la opción C, porque la opción C no nos pone en lo precolombino. Nos dice dar una muestra de la cultura de América, pero resulta que la cultura continúa siendo nuestra cultura americana para toda América, ojo, no para Norteamérica. Bien, cultura americana sigue produciendo arte muy diferente al arte precolombino. Entonces la opción C engloba también la cultura actual y no es cierto. El arte precolombino es muy diferente a la cultura actual, pero también se llama cultura de América. Opción B, mostrar una vez más, ahí la palabra mostrar. Oiga, esto de dar la muestra y demostrar es como algunos interpretan el arte, pero basado en los conceptos contemporáneos, es decir, actualmente. Actualmente para muchos el arte es algo que se hace con el fin de mostrarle a los demás algo, ¿sí? Mostrarle a los demás una manifestación cultural, como a través de una pintura, a través de una escultura, ahí, como lo decían allá, orfebrería, artesanía, etcétera. Pero en ese tiempo, antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de Colón, no se puede hablar de que el arte era para mostrar esa variedad de producción. Ahora, saberes y tecnología, pueblos latinoamericanos, y uno dice, bueno, pero pues sí encierra algo de saberes y estos pueblos, pero una vez más no nos ubica en el contexto precolombino, allá, antes de la llegada de Colón. Y por lo mismo tenemos que descartar la opción D. No podemos decir que el arte precolombino tiene como propósito valorar las creencias de los indígenas, porque la valoración no corresponde con el arte. El arte no tiene como fin valorar. Vamos a ponerle la X a la B inmediatamente en la D. ¿Cómo así? Entonces, ¿quién valora? Pues las personas que analizan las diferentes expresiones artísticas. Si alguien escribe un texto dando su visión, su concepto, su definición, planteando su postura con respecto al arte precolombino, probablemente le estaría valorando. Estuvo a la altura de no sé quién, nivel, etcétera. Pero como tal el arte
no tiene como fin valorar, quizás evidenciar, ¿sí? Tampoco podemos hablar de mostrar, plasmar para que quede para las futuras generaciones las creencias de los indígenas, sí, pero de los indígenas de esa época. Y la única que nos habla de esa época es la opción A. Es evidente que ese arte, todas las manifestaciones artísticas que nos dicen allá, evidencia creencias y prácticas sociales, claro, de los pueblos indígenas latinoamericanos, no necesariamente, de los pueblos indígenas precolombinos latinoamericanos, que fueron los que lo produjeron, porque actualmente, afortunadamente, todavía quedan pueblos indígenas en Latinoamérica, pero han variado en su cultura por la interacción con la cultura europea. Entonces, el propósito fundamental del arte precolombino, así como el propósito fundamental de todo arte que se dé dentro de cualquier civilización, es dejar una evidencia de lo que creían y de cómo se comportaban en sociedad, las costumbres que tenían los pueblos que produjeron ese arte. Si marcaste la opción A, marcaste la respuesta correcta.